¿Estamos? Sí, ya. Ahora sí. Sí, por eso nos vemos aquí, porque estamos ya. ¿Quieres una voz? Bien, pues buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente. Agradecemos que estén conectados. El día de hoy estamos realizando ya nuestra novena videoconferencia y tenemos el gusto de estar acompañados por la doctora Leonor García Gómez. Sí, ella me va a permitir presentarles, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Intercontinental. Obtuvo el grado de maestría en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México en el programa de residencia en Neuropsicología Clínica. Ha realizado también una estancia como asistente de investigación en el Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Northwestern en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Actualmente realiza el doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana, bajo la coordinación con la Universidad de Burdeos. Cuenta con publicaciones en revistas científicas indexadas como PLOS ONE, Therapeutic Advices y de Salud Pública de México. Es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Intercontinental y está adscrita al Departamento de Investigación de Tabaquismo y EPOC del propio Instituto del INER. Pues ella es muy joven, pero ya con una amplia trayectoria y nos va a hablar el día de hoy sobre algo que es muy importante, muy interesante para nosotros conocer cómo se está desarrollando, y son las consecuencias del tabaquismo en función de su tratamiento. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a la doctora Leonor García Gómez. Bienvenida, doctora, y reciba un saludo de nuestra directora general, la profesora Rosalia Tapia Medina. Y bueno, es todo usted, el público que nos Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Confirmo el tiempo. ¿Tenemos cuánto para la presentación? Tenemos una hora, menos, y unos 10 minutos para decir algunas preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y pues bueno, tocaré diversos aspectos sobre el tabaquismo. Una buena parte de la presentación será respecto a tratamiento, dado que pues es gran parte de mi experiencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pues quiero comenzar con haciendo una reflexión sobre los pictogramas y las advertencias sanitarias y cuál es el impacto que tienen en la cesación tabáquica. Sin duda, los pictogramas y las advertencias sanitarias tienen un efecto, y si bien a lo mejor en la medición del impacto el efecto puede ser modesto, es importante que estén presentes en las cajetillas de productos de tabaco. Esto nos ayuda a que eventualmente las personas que consumen tabaco se acerquen a los programas de cesación y comiencen a reflexionar sobre el impacto que tiene el consumo de cigarro o de otros productos de tabaco en su salud. La atención al tabaquismo resulta muy relevante hoy en día porque hemos atravesado por una transición epidemiológica. A principios del siglo pasado, las personas pues principalmente fallecían por enfermedades infecciosas, y a finales del siglo XX, principios de este siglo, pues hemos pasado a que las enfermedades crónicas no transmisibles son las primeras causas de muerte en nuestro país. En primer lugar tenemos las enfermedades cardiovasculares y le siguen la diabetes mellitus no controlada y el cáncer. Estas tres enfermedades son, tienen como uno de los principales factores de riesgo el consumo de tabaco. En esta gráfica podemos ver como una de esas, la diabetes, pues ha incrementado dramáticamente su prevalencia
a principios del 2000, y como en cambio, ¿no?, algunas otras causas de muerte han disminuido. Por lo tanto, ante esta situación epidemiológica, pues es importante abordar los factores de riesgo, y uno de ellos, sin duda, es el tabaquismo. En esta gráfica que aquí les presento, pues vemos cómo el consumo de tabaco inicia y va incrementando antes de la mayoría de edad. Pareciera inexplicable, puesto que el consumo de tabaco antes de los 18 años pues no debería ser permitido, la venta es ilegal. Sin embargo, pues vemos que hay chicos, incluso desde los 12 años, en algunos casos de los que menos, que ya inician con consumo de tabaco, y el incremento de este consumo pues es dramático hasta llegar a los 18 años. Para esa edad ya más del 50% ha probado el tabaco en algún momento de su vida, y sabemos que en cuanto más temprano inicia la adicción, pues tenemos una mayor probabilidad de que esa adicción se consolide, el tratamiento sea más complejo, y además el consumo de nicotina pues sabemos que interfiere en el desarrollo del sistema nervioso central, que en este momento pues aún está en curso, ¿no? El tabaquismo, bueno, ya sabemos que es la nicotina lo que genera la adicción, genera el efecto de tolerancia y dependencia. Las personas cada vez necesitan una mayor dosis para tener los efectos iniciales, y además cuando dejan de consumirlo por ciertos periodos se presentan síntomas de abstinencia, sensaciones aversivas, malestares, que llevan a la persona a la búsqueda compulsiva de la sustancia. El tema de la adicción es importante difundirlo y hablarlo, porque de pronto a lo mejor nos enfocamos nada más en los efectos tóxicos que tienen los otros componentes de los cigarros, y dejamos un poco en segundo plano el tema de la adicción. Y es importante hablar de esto, porque el hecho de que una persona se vuelva dependiente a la nicotina, pues va impactando de forma negativa en su bienestar psicológico. Al ser una sustancia que no produce efectos tan agudos como el alcohol, por ejemplo, ¿no?, donde al estar intoxicados con alcohol la percepción se distorsiona severamente, el control motriz se altera también de forma muy evidente. En el caso de la nicotina, pues no se observan estos cambios tan agudos en la intoxicación, pero sí sabemos que van generando a la larga dificultades en la funcionalidad del individuo. Hay diversas presentaciones del tabaco. La más común en nuestro país son los cigarros. Sin embargo, pues bueno, también tenemos consumidores de tabaco en pipa, en puro, pipas de agua, tabaco para mascar, aunque esto en realidad no es tan frecuente. Y bueno, a últimas, los dispositivos electrónicos de administración de nicotina o cigarros electrónicos, que pues aquí tenemos un foco rojo, un punto que hay que poner atención, porque el consumo de estos dispositivos está incrementando muchísimo. Ahorita, bueno, cabe mencionar que el uso de los cigarros electrónicos ha generado controversia entre incluso los mismos profesionales de la salud. Sin embargo, bueno, parece que ya se está llegando a un consenso en el que se ha establecido que el cigarro electrónico no es un tratamiento para dejar de fumar, sino que es otro producto del tabaco. Sin embargo, pues bueno, la regulación aún no se ha logrado. Estamos en ese proceso aquí en nuestro país. Sin embargo, pues sí parece urgente llegar a una regulación de estos productos, porque están llegando a jóvenes. La forma, digamos, el hecho de que sean dispositivos que les añaden saborizantes muy atractivos, como sabor a
hot cake, fresa, chocolate, pues resulta muy, muy atractivo para los individuos más jóvenes. Y entonces ahí tenemos un riesgo importante para el inicio de la adicción a la nicotina antes de la mayoría de edad. ¿Cómo andamos de prevalencia? Pues bueno, de acuerdo a la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, publicada el año pasado, sabemos que el 17.6% de la población mayor a 15 años fuma tabaco. Esto representa aproximadamente 14.9 millones de personas. El 15% de los no fumadores están expuestos al humo de tabaco ajeno en el hogar. Este dato también es importante considerar porque en medida que nos movamos hacia una cesación, una mayor cesación, esta exposición de los no fumadores también irá disminuyendo. Y bueno, de acuerdo a esta encuesta, la edad promedio de inicio para hombres y mujeres es de 19.3 años. Sin embargo, como ya veíamos en una diapositiva anterior, sí hay consumo, está habiendo consumo de tabaco en menores de edad. Ahora, el tabaquismo suele asociarse a diversas enfermedades respiratorias. Comúnmente las personas tienden a vincularlo con cáncer de pulmón, cáncer de boca, pero sobre todo cáncer de pulmón y enfisema. ¿Qué es lo que pasa? En realidad es que el tabaquismo genera afecciones multisistémicas. Cuando una persona consume cigarros, el cuerpo entra en un estado inflamatorio generalizado. Es decir, el cuerpo empieza a incrementar su actividad inmunológica para defenderse de todo aquello que está entrando a través del cigarro. Entonces, al incrementar esta actividad inmunológica, como les decía, se genera un estado inflamatorio en diversos sistemas que puede llevarnos, dependiendo a veces de la carga genética que ya traemos, a desarrollar una u otra enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares, como la aterogénesis, es una de estas que pueden desarrollarse. La EPOC, sin duda, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que, bueno, antes comúnmente llamada enfisema, ahora se ha, digamos, englobado en esta entidad en la que no solamente hay enfisema pulmonar, sino que se conjunta con inflamación crónica de las vías aéreas superiores y de las vías aéreas inferiores, y bueno, este daño de tejido pulmonar que impide hacer el intercambio gaseoso adecuadamente, además de sobreproducción de mucosa. Todo esto va limitando la recepción de aire, va limitando el flujo aéreo y va comprometiendo la oxigenación del organismo. Y bueno, por supuesto también el desarrollo de neoplasias. La carcinogénesis es también puede ser una de las consecuencias de este estado inflamatorio permanente. Además de estas enfermedades, pues también se ha visto que, por ejemplo, cuestiones metabólicas se pueden ver impactadas por el consumo de cigarro. Cuestiones reproductivas, ¿no? Sabemos que el bajo peso al nacer es característico de las madres que consumen tabaco durante el embarazo. Puede haber incluso complicaciones. Reducción de la fertilidad en el caso de personas que fuman y desean concebir. Y bueno, muchos otros tipos de cáncer. Comentaba hace un momento que tendemos a asociarlo más con cáncer de pulmón y de la cavidad oral, pero en realidad son muchos otros los tipos de cáncer que también están asociados al consumo de cigarro. De hecho, después de las vías aéreas, del aparato respiratorio, los cánceres más asociados al consumo de tabaco son de riñón, vejiga. En el caso de los hombres, cáncer de próstata, y en el caso de las mujeres, cáncer de mama. Y bueno, regresando también un poco a la parte de cuestiones metabólicas, hay
de pronto nos topamos con esta dificultad en la que, siendo un país que además de un consumo de tabaco tenemos un gran problema con la obesidad, existen personas que buscan manejar la obesidad con el consumo de tabaco, ¿no? Lo utilizan como un método de control de peso. Sin embargo, esto pues resulta bastante negativo porque el control de la diabetes se dificulta con el consumo de tabaco. Y ya mencionaba que, pues bueno, esa es una de las 3 enfermedades que más están causando mortalidad en nuestra población. Por lo tanto, también es importante, muy importante, buscar que las personas con diabetes que consumen tabaco, pues traten de llegar a la cesación para tener un mejor control de su diabetes, ¿no? Porque sabemos que el consumo de tabaco tiende a incrementar los niveles de glucosa séricos y aumenta la resistencia a la insulina. De hecho, quizás si conocen a alguna persona que fuma, lo habrán notado, ¿no? La persona cuando fuma tiende a sentir menos hambre, ¿no? Entonces, hay personas que pueden no desayunar y simplemente fumarse un cigarro y así se avientan unas 2-3 horas y hasta que ya les da hambre otra vez y bueno, a lo mejor ya comen algo. Pero es por eso, ¿no? Cuando viene el consumo de tabaco, pueden incrementar los niveles de glucosa, hace que la persona tenga menos hambre y quizá pueda, digamos, mantener el índice de masa corporal más bajo, pero estamos teniendo una severa alteración metabólica, ¿no? Ahora, nunca es tarde para dejar de fumar. Sabemos que la mayoría de las personas que buscan tratamiento para dejar de fumar lo andan buscando ya alrededor de los 50 años. Esa es la media de edad en la que las personas aquí en nuestro país acuden a buscar tratamiento. Y bueno, más vale tarde que nunca, sin duda. Ojalá cada vez bajemos más esa media de edad y ojalá que cada vez más las personas se acerquen a los servicios de cesación siendo más jóvenes, pero no importa, ¿no? Aunque sea a los 50, 60, 70 años, siempre vamos a obtener beneficios de dejar de fumar. En esta imagen, esta gráfica muestro cómo la función pulmonar tiende a caer de manera natural. Como todos, cuando vamos envejeciendo, los sistemas pues empiezan a dejar de funcionar de manera óptima y entre ellos pues el sistema respiratorio. Sin embargo, verán cómo en la primera línea, en la línea superior, esa línea nos muestra cómo va cayendo la función pulmonar de una persona que nunca ha fumado. Y vemos que sí hay una caída, pero no es tan abrupta como la otra línea amarilla, ¿no? Que está hasta abajo. La caída de la función pulmonar es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, a los 50 años, una persona que podría tener un 90-85% de su función pulmonar, a los 50 años pues andará en el 75-70%. Sin embargo, cuando deja de fumar, por ejemplo, a los 45 años, esa caída se revierte un poco, se hace menos abrupta y sí podemos alcanzar a recuperar un poco. Igual para aclarar, en el eje vertical, a lo que me refiero ahí con esa variable es la función pulmonar medida por espirometría. La espirometría es la prueba, digamos, estándar de oro para determinar la función pulmonar. Ahí también de pronto encontramos un poquito de confusión entre los usuarios de tabaco, que con una placa de tórax les dicen si tienen pulmones de fumador o no. Una placa de tórax complementa a la espirometría, pero no es suficiente para determinar si una persona tiene EPOC. La prueba que se tiene que hacer es una espirometría. La maniobra consiste en soplar e inhalar en un equipo que nos dice qué tanto volumen de aire puede tomar y exhalar una persona, con qué velocidad y fuerza.
Entonces, es así como podemos determinar si la función pulmonar de la persona está en el 100% o en el 80%, en el 70%. Cuando va abajo del 70% ya podemos hablar de el primer nivel de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tenemos ahí que buscar estrategias para evitar que siga cayendo. Y definitivamente la mejor estrategia en el caso de una persona que fuma es que deje de fumar. Entonces, pues como les decía, muchas personas llegan a tratamiento ya a una media de edad de 50 años, que generalmente coincide con una alerta sobre un posible diagnóstico o porque en casa algún familiar o alguna persona cercana ya está teniendo una dificultad, un problema de salud a causa del tabaquismo, y entonces las personas empiezan a considerar el dejar de fumar. Y pues es importante entender cuáles son las etapas de cambio para cuando llegan a este momento. La mayoría de los fumadores jóvenes, ¿no? Y bueno, algunos de ellos así se mantienen toda la vida, permanecen en la etapa de precontemplación, ¿no? Es decir, no desean cambiar, no pasa por su mente el dejar de fumar. Y las consecuencias, pese a que conocen las consecuencias negativas del tabaquismo, porque lo ven en los pictogramas, porque se los dicen, digamos que negligen un poco esa posibilidad, ¿no? De que a ellos les ocurra. De ahí podemos pasar a una etapa de contemplación en la que ya estas personas pues sí están considerando dejarlo, porque ya conocen estos riesgos y empiezan a sentir que son capaces de llegar a la cesación. Cuando una persona ya empieza a considerarlo seriamente, ya está buscando alternativas factibles para que deje de fumar, decimos que una persona entra en etapa de preparación. Ya muchas veces esto representa un problema en su vida, puede ser que ya esté teniendo algunos síntomas de algún problema de salud o que esto represente un conflicto con la gente cercana a su entorno, en fin, y entonces esto ya empieza a moverlos hacia generar acciones para dejar de fumar. Y cuando propiamente inician estas acciones y empiezan a hacer un esfuerzo activo por dejar de fumar, decimos que la persona ya entra en esta etapa de acción y podemos ver que ya está haciendo modificaciones reales en su estilo de vida. En el caso del tabaquismo, este periodo de acción se contempla de 6 meses, porque sabemos que estos 6 meses son los más críticos para el manejo del síndrome de abstinencia. Entonces, en promedio, es este tiempo en el que los fumadores tienen que estar haciendo un mayor esfuerzo por no consumir, por sentirse mejor, quizás están en un tratamiento farmacológico. Y ya una vez que finaliza la etapa de acción, podemos decir que entramos a la etapa de mantenimiento, en la que ya el síndrome de abstinencia está un poco más controlado, pero aún sigue haciendo un esfuerzo por mantener los cambios que se realizaron. Estas etapas sabemos que no son lineales, una persona puede ir y regresar. Hay personas que llegan incluso a la etapa de mantenimiento, dejan de fumar por años y después recaen y pueden regresar incluso hasta la etapa de precontemplación, al sentir que su esfuerzo no valió la pena, por decirlo de alguna manera, se frustran y entonces pueden perder la motivación por completo al punto de no querer cambiar nuevamente. Entonces, aquí el trabajo de los profesionales de la salud es continuamente moverlos hacia una etapa siguiente, buscando que lleguen a la etapa de mantenimiento y ahí sigan, ¿no? El mayor tiempo posible. Muchas veces, cuando hablamos de cesación, los profesionales de la salud sienten un poco de frustración al no
ver cambios inmediatos en los pacientes, que por darles el consejo breve para dejar de fumar o darles el tratamiento para dejar de fumar, no lo logran, ¿no? Y eso genera frustración en ambas partes. Pero mientras podamos hacer cuando menos un cambio en la etapa en la que se encuentran, pues lo estamos haciendo bien. Esta es una de las herramientas que podemos utilizar para saber más o menos en qué punto está el paciente. Es algo muy sencillo, preguntarle del 0 al 10 qué tan motivado está para dejar de fumar. Y esto durante, por ejemplo, una entrevista motivacional lo podemos utilizar, ¿no? Si nos dice el paciente que está en un 4, pues de ahí podemos empezar a preguntar, bueno, ¿y qué falta para llegar al 10, no? O si nos dicen que estoy en un 1 o en un 2, bueno, ¿por qué no estás en un 0, no? Entonces, es una forma de poder ir moviendo al paciente y hacer que reflexione sobre sus motivos para dejar de fumar. Y el otro aspecto que es importante evaluar con un paciente que quiere dejar de fumar o simplemente que fuma, es qué tan confiado está, ¿no? Porque a lo mejor puede haber mucha motivación, pero ahí la autoeficacia, el qué tan confiado se siente para poder lograrlo, pues a lo mejor ahí no estamos tan bien y podríamos ayudarlo a encontrar esos pilares o esas fortalezas en las que se puede apoyar para que deje de fumar. En el instituto nosotros nos apoyamos, además de esta otra herramienta, este equipo, en la medición de monóxido de carbono exhalado. El monóxido de carbono pues, es un gas que se desprende de absolutamente todo lo que se quema, ¿no? Cuando quemamos papel, cuando quemamos leña o lo que sea, se desprende monóxido de carbono. Y los niveles de monóxido de carbono tienen que mantenerse bajos dentro del organismo porque de otra manera estaríamos comprometiendo la oxigenación. El monóxido de carbono es un gas sumamente afín a la hemoglobina y por lo tanto se instala en la hemoglobina y no permite que el oxígeno se adhiera y llegue a todas las células del organismo. Incluso por una intoxicación crónica de monóxido de carbono, como sucede en las personas que consumen tabaco, pueden empezar a presentarse algunas alteraciones, como por ejemplo la poliglobulia, ¿no? En la que las personas empiezan a producir más glóbulos rojos y se dice, ¿no? Como comúnmente así lo entienden los pacientes, que la sangre se espesa, ¿no? Y sí, bueno, se producen más glóbulos rojos, el organismo haciendo un intento por compensar la falta de oxígeno que no está llegando a las células y entonces ocurre eso. Entonces, bueno, este medidor de monóxido de carbono exhalado nos permite mostrarle al paciente qué tan intoxicado está de monóxido de carbono y psicológicamente nos ayuda porque esto puede presentar cambios en tanto la persona deje de fumar. Entonces, cuando la persona deja de fumar, incluso 48 horas, podemos ver que los niveles de monóxido de carbono exhalado bajan. Y esto resulta muy motivador para los pacientes que están haciendo este esfuerzo, ¿no? También nos puede ayudar para corroborar la abstinencia. Si de pronto no hicimos un buen rapport con el paciente y nos miente sobre el consumo, pues esto nos puede ayudar también a comprobar lo que nos dicen en el reporte, ¿no? de consumo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿cómo tratamos el tabaquismo desde el aspecto farmacológico? Existen diversos tratamientos farmacológicos para dejar de fumar. Uno de ellos es la terapia de reemplazo de nicotina, que, bueno, en México lamentablemente solamente contamos con los parches transdérmicos, aunque en otros países existen también chicles, inhaladores, pastillas, hay spray también, pero bueno, en nuestro país por ahora solo tenemos los parches y el esquema es ir reduciendo
poco a poco la dosis de nicotina en el organismo para que se vayan acostumbrando, ¿no? a cada vez una menor dosis y a que los efectos que van a ir teniendo van a ir cambiando, ¿no? O sea, sí se puede presentar síndrome de abstinencia con los parches, pero definitivamente es mucho menos intenso que si el paciente deja de fumar abruptamente y se enfrenta pues solo al síndrome de abstinencia. Entonces, los parches de nicotina, que bueno, también en México solamente tenemos una marca disponible, vienen en dosis de 21 miligramos, 14 miligramos y 7 miligramos. Son etapas, la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Dependiendo del número de cigarros que consume la persona, es que tenemos que decidir en qué etapa de parches empieza, ¿no? Hay que hacer el cálculo. Un cigarro tiene aproximadamente 2 miligramos de nicotina. Entonces, por ejemplo, si fuma 20 cigarros, estará consumiendo aproximadamente 40 miligramos de nicotina. Si le ponemos un parche de etapa 1, pues ya estamos reduciendo esa dosis de nicotina diaria a la mitad. Entonces, esa reducción a la mitad sí va a tener ciertos efectos, pero mucho menos intensos que si retiramos absolutamente toda la nicotina de un solo golpe, ¿no? En promedio, lo ideal es usar los parches entre 3 y 6 meses, no menos de 3, porque sí se ha visto que las personas que utilizan un tratamiento farmacológico, cualquiera que sea, menos de 3 meses, tienden a recaer más. Entonces, lo ideal es que sea por lo menos 3 meses y se puede llevar hasta 6. No más porque sí de pronto pueden empezar a generar una dependencia hacia los parches, ¿no? Y eso pues tampoco queremos porque la nicotina, además de generar adicción, sí se ha demostrado que también tiene efectos cardiovasculares. Entonces, lo ideal es ir disminuyendo la dependencia con esta disminución paulatina y llegar a 0 en ese tiempo. Existen otras alternativas farmacológicas, una de ellas es el bupropión o anfebutamona, depende del laboratorio que lo produzca. Y bueno, es un mecanismo antidepresivo. El bupropión es un inhibidor selectivo de la recaptura de dopamina y noradrenalina y por lo tanto nos ayuda con la estabilización del estado de ánimo durante este proceso. Hay personas que cuando están en abstinencia presentan sobre todo síntomas emocionales, ¿no? Están muy irritables, tristes, ansiosos. Entonces, en estas personas que su síndrome de abstinencia se caracteriza por eso, el bupropión puede venirnos muy bien porque estabiliza el estado de ánimo. Es un medicamento que, bueno, sí tiene un efecto antidepresivo, sin embargo, casi no se utiliza para tratar depresión. Se utiliza generalmente solo para tratar el síndrome de abstinencia por tabaquismo y también se llega a utilizar en pacientes que están en un tratamiento de reducción de peso, en casos de obesidad tipo 2 o 3, ¿no? Que están, por ejemplo, los están reduciendo el peso para hacerles una cirugía de bypass o eso. También el bupropión suele utilizar. Y bueno, es un medicamento bastante eficaz, ¿no? Está a la par, en términos de eficacia, está bastante a la par de la terapia de reemplazo de nicotina. Es un poco más caro, pero afortunadamente nuestros sistemas de salud en México lo tienen, ¿no? Tanto el INSSE, me parece que también el INSS, lo están metiendo dentro de los cuadros para que los pacientes que tienen estos tipos de seguridad social puedan disponer de ellos. Y la vareniclina es otro de los medicamentos que existen para dejar de fumar. La vareniclina es un medicamento diseñado específicamente para dejar de fumar, no sirve para otra cosa. Es una agonista parcial de los receptores nicotínicos y acetilcolina, lo que significa que, digamos, por decirlo de manera sencilla,
imita la molécula de nicotina para que llegue a los mismos receptores y bloquea estos receptores. Entonces, cuando la persona consume cigarro mientras está consumiendo la vareniclina, no tiene un efecto tan reforzante. Estimula un poco la actividad dopaminérgica, pero no a tal punto de que pueda generar adicción también. Entonces, digamos que el principal beneficio de la vareniclina es reducir los síntomas físicos causados por la abstinencia y disminuir un poco el deseo de fumar por este efecto de bloqueo que tiene en los receptores. La sensación que tienen los pacientes, bueno, que reportan, es algo así como cuando uno va a comprar comida y tiene hambre, ¿no? Uno se quiere comer todo. Y cuando uno va a comprar comida al súper, cuando ya comiste, pues nada, se ve bueno, pero igual no me quiero comer todo en bocado, ¿no? Entonces, es como un poco esa sensación, ¿no? No desaparece mágicamente los deseos de fumar, pero sí los reduce un poco. Ahora, está demostrado que la terapia farmacológica funciona mucho mejor cuando se combina con intervenciones psicológicas. Es decir, el tratamiento dual es lo mejor que podemos hacer para tratar el tabaquismo. Y como en el tratamiento de otras adicciones, la terapia cognitivo-conductual es la que ha demostrado tener mayor eficacia para el tratamiento de estas adicciones. Se pueden hacer en modalidad individual o en modalidad grupal. Yo les voy a platicar ahora un poco de cómo lo manejamos en el INEP y que, bueno, es un modelo que se ha replicado en otras instituciones. El Instituto Nacional Respiratorias ha sido, pues digamos, un referente para el tratamiento de tabaquismo en el INSE, en los Centros de Integración Juvenil. Entonces, es un modelo que en nuestro país se replica bastante. Trabajamos con un modelo de 10 sesiones, en el cual la primera semana, es decir, la sesión 1 y 2, son más que nada de análisis para que entender por qué el paciente está consumiendo tabaco, cuáles son los beneficios que tiene el paciente de consumir tabaco. El paciente lo entienda, conozca cuáles son los principales detonadores y entonces, una vez que entramos a la abstinencia, pueda evitarlos. A partir de la tercera sesión, les pedimos a los pacientes que dejen de fumar, que comiencen con la abstinencia para que de ahí en adelante tenemos 4 semanas para ir disminuyendo esos síntomas de abstinencia. Están contenidos un poco por el fármaco y la terapia, y vamos ayudándoles a hacer cambios en su estilo de vida, en sus rutinas, para que puedan pues enfrentar esas nuevas situaciones sin necesidad de consumir un cigarro. Utilizamos diversas técnicas, la parte psicoeducativa está presente, esa de hecho corre a cargo en el instituto, a cargo de médicos, y también manejamos técnicas de afrontamiento de estrés, resolución de problemas, les explicamos toda la parte de reestructuración cognitiva, qué es lo que estamos haciendo con ellos, cómo estamos buscando modificar sus pensamientos y emociones ante hechos o eventos y cómo llegar a una conducta más adaptativa, más inocua. Y hacia el final del tratamiento, buscamos que los pacientes se vayan con una mayor seguridad para controlar su abstinencia y con estrategias para prevenir las recaídas. Posterior a esta fase de 10 sesiones, tenemos un programa de mantenimiento en el que seguimos viendo a los pacientes, pero ya de forma más espaciada, una vez al mes, para reforzar lo que se dio durante la fase inicial de 10 sesiones, resolver inquietudes, dudas sobre los fármacos, sobre la abstinencia, y de esa manera pues ayudarlos a que esta etapa de mantenimiento sea lo más larga posible. Ese es, digamos, como el esquema esencial con el que trabajamos.
para manejar, digamos, para romper el círculo de la abstinencia en el que los pacientes usan el tabaquismo para controlar emociones negativas y buscamos entonces romper ahí el círculo, promoviendo conductas, como les decía, más inocuas y adaptativas. Trabajamos con los pacientes con que asuman que hay hechos o eventos que a lo mejor no está en sus manos cambiar, identificación de los pensamientos y las emociones que de estos hechos derivan y ayudándolos a buscar alguna conducta mucho más adecuada, orientada hacia la solución del problema o hacia el control emocional. Entonces, de esta manera, rompemos este círculo que les decía. Cuando los pacientes pasan un momento, unas horas sin fumar, empiezan a tener síntomas de abstinencia, empiezan a experimentar un malestar. Esto puede, además de que es parte del síndrome de abstinencia que se puede vivir día con día, puede exacerbarse por situaciones psicosociales, ¿no? Cosas que están pasando en su vida, problemas a los que se están enfrentando que exacerban estas experiencias aversivas internas. Digamos que la estrategia que están acostumbrados a utilizar es el consumo de tabaco para reducir estas experiencias aversivas internas y esto al repetirse una y otra vez, pues se va reforzando. Entonces, poco a poco, durante el consumo de tabaco, la persona aprende que la forma de controlar su malestar físico y psicológico es fumando. Entonces, ahí orientamos o llevamos a la persona a romper con eso, a que en lugar de fumar, practique alguna otra estrategia, alguna actividad que lo ayude con esta reducción de experiencias aversivas internas, que no sea fumar, para que pueda darse cuenta de que no necesita fumar para sentirse mejor y que no necesita fumar para enfrentar los problemas o las situaciones cotidianas que le generan malestar. Entonces, igual, mediante la repetición de este nuevo círculo, vamos reforzando que ante un malestar, la persona tenga lo que llamamos una activación conductual constructiva y entonces de esta manera se sienta mejor y esto lo pueda replicar en diversos escenarios y en diversas circunstancias. Por eso es que el tratamiento dura 5 semanas. Es algo que no podríamos hacer en una sola sesión, porque lo que queremos es que la persona vaya comprobando día con día que mediante esta activación conductual constructiva puede sentirse mejor. Y pues necesitamos que vayan ocurriendo cosas en su vida a lo largo de esas semanas para que la persona lo pueda comprobar. Y bueno, finalmente, pues señalo la relevancia de los esfuerzos de cesación que tenemos que hacer en el país. México está afiliado al Convenio Marco para el Control de Tabaco, que está propiciado por la OMS. México lo firmó en el 2008 y parte de este convenio, bueno, promueve la protección contra la exposición de humo de tabaco y promueve también las actividades de cesación. En cuanto más promovamos la cesación tabáquica, pues vamos a llevar a las personas que consumen y que están en riesgo a disminuirlo y también vamos a ayudar a proteger a los fumadores, a los no fumadores. Si conjuntamos este esfuerzo de espacios 100% libres de humo con esfuerzos en la cesación, pues creo que cada vez nos vamos a acercar más a la meta de disminuir la prevalencia del tabaquismo en nuestro país, como lo buscamos al firmar el convenio marco para el control del tabaco. Entonces, bueno, pues ya para terminar y como conclusiones, pues fumar genera adicción a la nicotina, que no es cosa menor. Tenemos que enfatizar la gravedad de tener una adicción a la nicotina y que, bueno, es factor de riesgo para las principales enfermedades en nuestro país. Dejar de fumar es conveniente a cualquier edad. Esto también es importante promoverlo.
Existen tratamientos psicológicos y farmacológicos que ayudan a controlar el síndrome de abstinencia. Muchas personas tienen la idea de que pues de un día para otro uno tiene que decidir dejar de fumar y no volver a tocar ni un cigarro más por su cuenta, ¿no? Porque así lo hacen muchos y qué bueno, pero hay personas que sí necesitan un poco más de apoyo. Y pues bueno, también señalar que México está comprometido a continuar con acciones para el control del tabaco, como instituciones de salud, tenemos que continuar con este esfuerzo para pues ver cambios significativos en la reducción del consumo de tabaco a nivel nacional. Muchísimas gracias por su atención. Ahí les dejo mi correo electrónico, pues si tuvieran cualquier duda o quisieran establecer contacto, ahí estoy a sus órdenes. Muy bien, doctora. Le vamos a pedir que nos dé oportunidad a ver si tenemos alguna pregunta aquí con los compañeros del instituto que nos acompañan y de esa manera poder dar cierre ya pleno a su excelente conferencia. Entonces, compañeros, no sé si tengan alguna pregunta que formular a la doctora García Gómez. ¿Cuál es el procedimiento para recibir atención contra el tabaquismo en línea? En realidad el procedimiento es bastante sencillo, el acceso al tratamiento es bastante accesible. En el INER no se necesita ser ya paciente del instituto para poder recibir atención. Cualquier persona, independientemente de si tiene INSS o cualquier tipo de seguridad social, si no la tienen, pueden recibir atención. Solamente tienen que acudir a la clínica a realizar este proceso de admisión. Hay un pago por todo el tratamiento, es un pago que se realiza en una sola exhibición y cubre todo el tratamiento y la parte de la valoración médica. Y eso es todo. Realmente creo que el instituto hace una buena labor al facilitar el acceso al tratamiento y no poner tantas trabas en ese sentido. Tengo una pregunta. ¿Hay algún estudio que nos indique cuál es la consecuencia de la interacción del tabaquismo, del consumo de cigarrillos y la ingesta de nicotina con otros tratamientos? O sea, ¿qué tanto merma o qué tan difícil es en esta interacción que un tratamiento prescrito por un facultativo pueda cumplir su misión de rehabilitación, pues, por la presencia de nicotina? ¿Hay estudios de ello, doctor? Es decir, o sea, un tratamiento para... Pensemos, no sé, algún reumatismo, que está tomando medicamentos la persona, pero además es fumadora. Hay estudios que nos indiquen qué tanto se perjudica el tratamiento para el reumatismo por la acción del consumo de tabaco. Sí, el consumo de tabaco al generar este estado inflamatorio sistémico impacta de manera negativa en muchas enfermedades, ¿no? De hecho, en tratamientos, tanto por ejemplo para cuestiones cardiovasculares, metabólicas, inmunológicas, sí se ha visto que mejora la acción de los tratamientos cuando se deja de fumar en general. Por ejemplo, la recuperación también de lesiones, recuperación postquirúrgica, todo eso mejora o se da de manera óptima si la persona no está consumiendo tabaco. Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera preguntar si realmente son efectivas las terapias de hipnosis para esa persona. Los tratamientos con hipnosis no cuentan con suficiente evidencia rigurosa, ¿no? Evidencia científica rigurosa que demuestre que son efectivas. Existen, sin embargo, estos tratamientos, se dan de manera privada. A la clínica llegan muchos pacientes que en algunas ocasiones los han tomado o están complementando la terapia psicológica que se da en el instituto con este tipo de tratamientos. Y pues bueno, pese a que no hay evidencia
suficiente de que funcionan, mientras no les hagan daño, ¿no? Nosotros no nos oponemos, ¿no? O sea, si es algo que los pacientes perciben que les está ayudando, que les está funcionando, y siempre y cuando no les esté generando algún tipo de daño psicológico o físico, nosotros no nos oponemos a que complementen su tratamiento con nosotros a este tipo de terapia. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿Qué es más efectividad, la farmacoterapia o la terapia de reemplazo? Bueno, la terapia de reemplazo combinada, o sea, es decir, por ejemplo, hay diferentes modalidades de terapia de reemplazo de nicotina, parches, chicles, inhaladores. Entonces, en México solamente tenemos una modalidad, que son los parches, pero en otros países que tienen parches, chicles, inhaladores, y se combinan esas modalidades, han demostrado ser incluso más efectivas que la vareniclina, ¿no? Cuando hay, o sea, si ponemos a competir, digamos, los tres tipos de tratamiento farmacológico, terapia de reemplazo de nicotina, solamente con parches, por ejemplo, bupropión y vareniclina, sí tiende a ganar la vareniclina, sí sale un poco mejor en los estudios de efectividad. Sin embargo, hay ya estudios que sí nos dicen que, por ejemplo, si la persona utiliza parches y en algunos momentos de mayor deseo de fumar o mayor dificultad complementa con chicles o con el spray o con el inhalador, los resultados son mejores que con vareniclina. Y el reemplazo con vareniclina no se combina. Suelen no combinarse porque teóricamente llegan a los mismos receptores alfa-4 betados de nicotina. Sin embargo, sabemos que, o sea, estos mecanismos de neurotransmisión son bastante complejos y aunque es el principal receptor, ¿no?, a donde llegan estos fármacos, sabemos que hay otros que pudieran estar desprotegidos y ahí entonces la terapia de reemplazo de nicotina nos pudiera ayudar. Entonces, no se suele hacer, pero no está contraindicado y pudiera ser benéfico en algunos casos, combinar terapia de reemplazo con vareniclina. Muy bien, doctora Leonor García Gómez, queremos agradecerle su intervención a nombre de nuestra Dirección General, de la profesora Rosario Medina, Medina. Sí, le recibo a usted este reconocimiento por su intervención. Pues un aplauso, por favor, por ello. Y a los que nos acompañaron vía línea, les invitamos para que el próximo 17 de julio también nos vuelvan a acompañar. Tendremos como invitada a la doctora Patricia Andrade Palos, que también hará una interesante participación. Y pues gracias a todos los que nos acompañaron aquí de forma presencial. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno,